Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fuerte, que me muero porque no muero. Reformadora del Carmelo, madre de las Carmelitas Descalzas y de los Carmelitas Descalzos, patrona de los escritores católicos y doctora de la Iglesia. La primera mujer que junto a Santa Catalina de Siena recibe este título. Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. De niña, con su hermano Rodrigo, eran muy aficionados a leer vida de santos, y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo. Así que se dispusieron irse a tierras de maometanos a declararse amigos de Jesús, y así ser martirizados para conseguir un buen puesto en el cielo. Afortunadamente, por el camino se encontraron con un tío suyo que los regresó a su hogar. Entonces se dispusieron construir una celda en el solar de la casa e irse a rezar allá de vez en cuando, sin que nadie los molestara ni los distrajese. Su madre murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella misma lo cuenta en su autobiografía. Cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quisiera ser ella mi madre en adelante. Y lo ha hecho maravillosamente bien. Cuando tenía 15 años, su padre la internó en el Colegio de Hermanas Agustinas de Ávila. Allí, después de año y medio de estudios, enfermó y tuvo que volver a casa. Recibió por medio de una persona piadosa las cartas de San Jerónimo. Desde entonces se propuso que un día sería religiosa. Comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento. Él, que la quería muchísimo, le respondió: «Lo harás, pero cuando yo ya me haya muerto». La joven sabía que el esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría hacerla desistir de su propósito de hacerse religiosa, y entonces se fugó de la casa. Dice en sus recuerdos: «Aquel día, al abandonar mi hogar, sentía tan terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento, que el amor de Dios no era suficientemente grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos». La santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía 20 años. Un año más tarde hizo sus 3 juramentos o votos de castidad, pobreza y obediencia, y entró a pertenecer a la comunidad de las hermanas carmelitas. Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad, se agravó de un mal que la molestaba, quizá una fiebre palúdica. Los médicos no lograban atajar el mal y éste se agravaba. Su padre la llevó a su casa y fue quedando casi paralizada. Pero esta enfermedad le consiguió un gran bien, y fue que tuvo oportunidad de leer un librito que iba a cambiar su vida. Se llamaba El alfabeto espiritual por Osuna. Basada en el libro, comenzó a practicar la oración mental y a meditar. Estas enseñanzas le van a ser de inmensa utilidad durante toda su vida. A los 3 años de estar enferma, encomendó a San José que le consiguiera la gracia de la curación, y de la manera más inesperada recobró la salud. En adelante, toda su vida será una gran propagadora de la devoción a San José, y todos los conventos que fundará los consagrará a este gran santo.
Teresa tenía un gran encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa y una especie de instinto innato de agradecimiento que la llevaba a corresponder a todas las amabilidades. Con esto se ganaba la estima de todos los que la rodeaban. En aquellos tiempos había en los conventos de España la costumbre de que las religiosas utilizaban mucho tiempo en la sala, recibiendo visitas y charlando en la sala con las muchas personas que iban a gozar de su conversación. Esto le quitaba el fervor en la oración y no las dejaba concentrarse en la meditación. Santa Teresa llegó a convencerse de que no podía dedicarse a tener verdadera oración con Dios porque era muy disipada y que debía dejar de orar tanto. Un día, al detenerse ante un crucifijo muy herido, le preguntó: «Señor, ¿quién te puso así?». Y le pareció escuchar: «Tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa». Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no volvió a perder tiempo en charlas inútiles y comenzó a buscar únicamente la santidad. Teresa tuvo dos ayudas formidables para crecer en santidad: su gran inclinación a escuchar sermones, aunque fueran largos, y su devoción por grandes personajes celestiales, además de su inmensa devoción por la Santísima Virgen y su fe total en el poder de la intercesión de San José. Ella rezaba frecuentemente a dos grandes convertidos, San Agustín y María Magdalena. Para imitar a María Magdalena se propuso meditar cada día en la pasión y muerte de Jesús, y esto la hizo crecer mucho en santidad. Y en honor de San Agustín leyó el libro más famoso del gran santo, Las Confesiones, y su lectura le hizo enorme bien. En las sequedades de espíritu se le hacía muy molesto orar y el enemigo del alma le aconsejaba que dejara de rezar y de meditar porque todo eso le producía aburrimiento. Su confesor le advirtió que dejar de rezar y de meditar sería entregarse incondicionalmente al poder de Satanás, y un padre jesuita le recomendó que para orar con más amor y fervor eligiera como maestro de oración al Espíritu Santo, y que rezara cada día el himno Ven Creador Espíritu. Santa Teresa diría después: el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. Y el Divino Espíritu empezó a concederle visiones celestiales. En algunos de sus éxtasis se elevaba hasta 1 metro por los aires. Éxtasis es un estado de contemplación y meditación tan profundo que se suspenden los sentidos y se tienen visiones sobrenaturales. Cada visión le dejaba un intenso deseo de ir al cielo. Desde entonces, dice ella, dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Después de una de aquellas visiones escribió la bella poesía que dice: muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Teresa quería que los favores que Dios le concedía permanecieran en secreto, pero varias personas de las que la rodeaban empezaron a contar todo esto a la gente y las noticias corrían por la ciudad. Unos la creían loca y otros la acusaban de hipócrita, de orgullo y presunción. San Pedro de Alcántara, uno de los santos más famosos de ese tiempo, después de charlar con la famosa Carmelita, declaró que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa. La transverberación. Esta palabra significa atravesarlo a uno con una gran herida. Dijo ella: vi un ángel que venía del tronco de Dios, con una espada de oro que ardía al rojo vivo como una brasa encendida, y clavó esa espada en mi corazón.
Desde ese momento sentí en mi alma el más grande amor a Dios. Desde entonces en Teresa ya no hay sino un solo motivo para vivir: demostrar a Dios con obras, palabras, sufrimientos y pensamientos que lo ama con todo su corazón, y obtener que otros lo amen también. Al hacer la autopsia del cadáver de la santa, encontraron en su corazón una cicatriz larga y profunda. Para corresponder a esta gracia, la santa hizo el voto o juramento de hacer siempre lo que más perfecto le pareciera y lo que creyera que le era más agradable a Dios, y lo cumplió a la perfección. Un juramento de estos no lo pueden hacer sino personas extraordinariamente santas. Santa Teresa consideró la idea de fundar una comunidad en que cada casa tuviera pocas hermanas, muy pobres pero muy fervorosas, y dedicadas a conseguir la santidad propia y la de los demás. Con la aprobación de San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo de la ciudad. Sin embargo, la noticia produjo el más terrible descontento general y el superior tuvo que retirar el permiso concedido. Pero Santa Teresa no se rindió y fue llenando España con nuevos conventos de carmelitas descalzas. Se ganó para su causa a San Juan de la Cruz, y con él fundó los carmelitas descalzos. Aproximadamente, las carmelitas descalzas son ahora 14.000 en 835 conventos en el mundo, y los carmelitas descalzos son 3.800 en 490 conventos. Por orden expresa de sus superiores, Santa Teresa escribió unas obras que se han hecho famosas. Su autografía titulada El libro de la vida, el libro de las moradas o castillo interior, texto importantísimo para poder llegar a la vida mística, y las fundaciones o historia de cómo fue creciendo su comunidad. Estas obras las escribió en medio de mareos y dolores de cabeza. Va narrando con claridad impresionante sus experiencias espirituales. Tenía pocos libros para consultar y no había hecho estudios especiales. Sin embargo, sus escritos son considerados como textos clásicos de la literatura española y se han vuelto famosos en todo el mundo. Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día siguiente, el 15 de octubre. ¿Por qué esto? Porque en ese día empezó a regir el cambio del calendario, cuando el Papa añadió 10 días al almanaque para corregir un error de cálculo en el mismo que llevaba arrastrándose ya por años. Santa Teresa de Ávila, enterrada un día sin calendario. Santa Teresa de Ávila ha fallecido el pasado 4 de octubre de 1582. A pesar de que su entierro se llevaría a cabo al día siguiente, el día 5 de octubre no existe en el calendario gregoriano actual. El artífice de dicho milagro ha sido el Papa Gregorio XIII, que ha puesto en marcha el cambio de calendario el día que tuvo lugar el entierro de la santa. Al pasar del calendario juliano al calendario gregoriano actual, se sumaron 10 días para corregir un error de cálculo existente, pasándose así de golpe del día 4 de octubre de 1582 al día 15 de octubre de 1582. De alguna manera, Santa Teresa de Ávila lo pronosticó en sus versos: vivo sin vivir en mí, y de tal modo espero que muero porque no muero. 10 días desaparecen así de nuestra historia, 10 días que nunca jamás existieron. Santa Teresa de Jesús ruega por nosotros.